Hola gente, espero que tengan un buen día. Me gustaría hablar sobre la posibilidad que tienen los candidatos que se vayan a presentar este año para salir presidentes en Chile. Y para ello vamos a usar las candidaturas que tienen mayor legitimidad y vamos a conjeturar quiénes son y en función de qué más posibilidades de acaparar qué sectores del electorado, ¿vale? También vamos a considerar la situación que envuelve el escenario político actual. Bien, primero tenemos que reconocer a los candidatos que son más serios para postularse, que serían los dos candidatos de extrema izquierda, que sería Winter con Jara. Tenemos también a la candidata Toa, que es de izquierda, pero va a buscar acaparar el electorado de centro izquierda. Tenemos el candidato Parisi. Tenemos también los candidatos de centro derecha, como son Kast y Son Matei. Y tenemos el único candidato de derecha, que sería Kaiser. Entonces, a ver, Winter y Jara, está Toa, está Parisi, está Kast Matei y está Kaiser. Entonces tenemos 7 candidatos que son serios para postularse a la elección de este año. El electorado político yo lo separé por 5 grandes grupos, ¿vale? El primer gran grupo sería el electorado de extrema izquierda. Este figura con un 30% del electorado y esto se puede saber en función de la aprobación que tiene el presidente actual, que es de extrema izquierda. Puesto que independiente de los errores y los escándalos en los que se ha involucrado estos años, no ha bajado del 30%. Entonces ya podemos con ese antecedente saber que es un 30% el que el electorado de el votante duro de extrema izquierda, que siempre, sí o sí y bajo todas circunstancias, va a votar por un candidato de extrema izquierda. Tenemos en segundo lugar el concertacionista. El concertacionista es el tipo de votante que le, que le gustaba cómo estaban las cosas antes del 2019. Este votante, si bien puede o no llegar a saber que sí hubiera un acto de corrupción en su momento, no eran lo suficientemente graves como para mantener al país la desestabilización en la que está ahora. Entonces, en la balanza de la suma y la resta, ciertamente lo que hizo la concertación para este tipo de electorado es mucho más de lo que le resta. Entonces es un electorado que en función de esta misma resta es que no es muy grande y es más o menos del 10%. ¿En qué me baso esto? En intuición, básicamente. Y es por los otros grupos que les voy a mencionar. Es como por descarte. Tenemos ahora al tercer grupo, que es el de derecha dura. El de derecha dura también tiene un 30%. ¿Y en qué me baso para afirmar que el votante de derecha dura tiene un 30%? Bueno, si ustedes se van 4 años atrás y van al 2021, verán que Kaiser sacó la primera mayoría de la primera vuelta con un 32%. Entonces ahí ya tenemos un 30%. Si por ejemplo ahora van a la encuesta de la Cosa Nostra, que salió ahora en abril, van a ver que Kaiser sacó un 22% y K sacó un 10%. Entonces, ¿qué les dice eso? Que entre los dos hicieron el mismo 32% este mes que lo que hizo Kast en la primera vuelta del 2021. Entonces podemos decir, para redondear, que el votante de la derecha dura es de un 30%. Ese fue el tercer grupo. Tenemos el cuarto grupo. Déjenme recordar, lo tengo acá, que sería el de derecha tradicional. Este es un grupo muy bueno porque es un tipo de votante que es tradicionalmente de derecha, como lo puse en la palabra, pero que no es muy politizado, no está muy politizado. Digamos que no es una persona, no es un usuario frecuente de Twitter, ¿vale? O de canales políticos de YouTube, de TikTok, etc. Es un votante que vive su vida como una persona normal, cualquiera, pero que tiene su postura bien definida. Y este votante es el votante de la derecha tradicional, y por tradicional se define en el inconsciente colectivo una derecha que lleva décadas
en la escena política, ¿vale? Eso es lo que se traduce mentalmente como tradicional. No es necesariamente el significado intrínseco de la palabra, es solo la asociación simbólica que tiene el inconsciente colectivo respecto a esa palabra, ¿vale? Es como la derecha que lleva años y eso pues, esas décadas que lleva participando en política le da una seguridad al votante, al electorado votante de este sector, de tranquilidad, ¿vale? Y por último tenemos al último grupo, que sería el electorado razonable. Es básicamente el electorado que define las elecciones, que define quién gana y quién pierde. Yo lo decidí llamar razonable, pero no es que sea tan razonable. Este es un votante que solamente toma una postura en función de lo que ocurre en los debates presidenciales. No es una persona necesariamente muy informada de la política ni de la contingencia nacional o internacional. Es un votante que toma decisiones en función de lo que pasa en los debates, ¿vale? Y eso es bueno. Entonces ya tenemos estos 5 grupos. El 30% de la extrema izquierda, el 30% de la derecha dura, el 20% de la derecha tradicional, ahí tenemos un 80%, el 10% concertacionista y el 10% del electorado razonable. Ahora, ¿qué va a ocurrir para, por ejemplo, los dos primeros candidatos de extrema izquierda que son Jara y Winter? ¿Vale? Estos candidatos se van a buscar disputar el 30%. De hecho, con Toa, permiso, lo voy a escribir acá, Toa, que se me olvidó, también va a buscar a disputar ese electorado porque es muy fuerte. Es un 30%, es mucho, ¿vale? Y los candidatos, a ver, que en forma, ¿vale? En desempeño respecto a las entrevistas, en desempeño en los debates presidenciales, demuestre en apariencia, que es lo que importa en la extrema izquierda, la apariencia más que el fondo o la consecuencia. En apariencia mayor... ¿cómo es la palabra? Mayor gracia, ese va a terminar llevándose el electorado, pero nunca va a ser una diferencia muy grande. Puede ser que entre los tres, o entre, por ejemplo, Jara y Winter, uno se quede con el 20, el otro se quede con el 10, ¿vale? Tenemos también a Toa. Toa aquí el electorado está buscando disputar. Uno está buscando disputar el de izquierda, extrema izquierda, ¿vale? Que es este 30%, del cual va a rescatar un porcentaje si es que van estos tres candidatos. También va a buscar el votante concertacionista, que es un 10%, que es un 10% que en este escenario es súper importante, porque el votante concertacionista perfectamente puede ir un porcentaje para Matei, ¿vale? O para Kaiser incluso, o quién sabe, para acá también. Pero es mucho más probable, porcentualmente, de que vaya a Matei en caso de que decepcione mucho o cometa muchos errores no forzados la candidatura de Toa, ¿vale? Entonces se va a disputar también este 10%, y ahí estamos en un 40%. Tenemos que 3 candidatos se van a disputar este 40%. Y ahora pasamos a Parisi. Parisi en las elecciones pasadas sacó un 13%, ¿cierto? Ese es un porcentaje en parte del votante razonable con el votante de derecha dura. No, el votante de derecha dura ya dije que lo sacó Kass. Es el de votante razonable, que veía con buenos ojos los argumentos y las posturas que tenía Parisi, que eran razonables, independiente de que Parisi estuviera en Estados Unidos y que no volvía por motivos que voy a hablar en otro video. Se omitían esas condiciones porque le parecían interesantes las propuestas de Parisi. Pero ese votante lo perdió en función de la aparición de nuevas propuestas, ¿vale? De otros candidatos. Entonces, el hype que tuvo, por ejemplo, Parisi, de hecho ese votante razonable lo capturó mucho por el hype que representó su candidatura y lo que hizo con los Bad Boys en YouTube. Pero como fue bien, es como el factor novedad. El factor novedad en la política, gente, suma bastantes votos. Entonces, ese factor novedad, por el hecho ya de ser su segunda candidatura o tercera, ya perdió peso. Ya no es la novedad de esta candidatura.
Luego tenemos, así que no va a sacar más del 5%, no debería. No debería, porque lo que él promueve, hay otros candidatos de izquierda y derecha que lo promueven con mucho más fuerza y con mucho más apoyo, ¿vale? Ahora tenemos los candidatos de centro derecha, que son Matei y Kast. Ahora, quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué yo digo que Kast es de centro derecha y no de derecha? Y no lo pongo con Kaiser. Kast sí fue de derecha. O sea, Kast sí fue de derecha, pero antes de la segunda constituyente. En el momento en el que él promovió agenda internacionalista de la ONU, se separó de esos valores para adoptar otros que no son de naturaleza de derecha. Entonces por eso yo afirmo que Kast es de centro derecha y no de derecha, además de que ahora está ofreciendo $1.000.000 para las mujeres que tienen un hijo, ¿vale? ¿Qué electorado se disputa? También los vamos a tomar en bloque, el bloque de centro derecha. ¿Qué electorado se disputa Matei con Kast? Bueno, se disputan el de la derecha dura, que solamente lo disputa Kaiser, y se disputarán el de la derecha tradicional, que es un 20%, ¿vale? Ahora, ese 20% ahora está con Matei. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo con esto es que el juego que puede hacer Kast, me confundo con los nombres, es que en vez de estarle pegando al Kaiser, bueno, ya no le va a pegar porque forman un conglomerado, pero en vez de buscar ganarle votante a Kaiser, debería apostar, que es justamente lo que está haciendo. Yo creo que fue la lectura que dieron, que es como ya suavicémonos, ya que tenemos un tipo extremadamente duro y no vamos a llegar al tono de él, busquemos capturar otro tipo de votante, que es básicamente el votante que vota por Matei ahora, el de derecha tradicional. Y considerando de que el Partido Republicano ya lleva 5, creo que 4 o 3 años como un partido oficial, ya tiene el suficiente la suficiente permanencia como para que algún porcentaje de ese electoral lo comienza a adoptar como derecha tradicional, incluso al punto de llegar a sustituirlo en caso de que Chile Vamos se caiga en estas elecciones, porque es muy probable, gente. Entonces, lo que debería hacer Kast acá es capturar el votante de Matei, no el de Kaiser, porque ese ya lo perdió. Porque es un votante muy politizado el de Kaiser, muy politizado, y no tiene cómo recuperarlo, porque es una persona que está muy informada. Ahora, por último, pasamos a Kaiser. Kaiser tiene un 20% que yo diría que, si sigue siendo consecuente con lo que ha sido hasta ahora, no va a perder ese 20%, y puede acceder a un porcentaje de la derecha tradicional, porque más que mal es derecha, ¿vale? Entonces, si por ejemplo esa derecha tradicional en los debates presidenciales ve que está recibiendo su candidata Matei mucho ataque, o está, por ejemplo, contradiciéndose mucho, puede virar perfectamente a caso Kaiser y el votante razonable, que es básicamente el que va a, en unos pocos puntos, pero que son bien importantes, 2-3 puntos, irse por Kaiser, si es que este arrasa, o no es necesario que arrase, pero de verdad es mucha la diferencia en debate que tiene Kaiser con el resto de los candidatos. Va a votar por Kaiser en la primera vuelta en función del resultado de los debates presidenciales. Entonces, ¿qué puedo decir? Yo puedo decir que Kaiser está fácilmente peleando entre un 30 y un 35% del votante. Jara, Winter y Toa están peleando un 40%. Parisino va a pasar de un 5%. Y Matei probablemente va a bajar un 15%. Y Kast va a subir un 12%, y el resto de los votantes de Matei que no se fueron para el Kast se van a ir para el Kaiser. Entonces este es el escenario que yo especulo que puede pasar en la primera vuelta, ¿vale? Eso.